Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. El horror de Red Hook. Hay sacramentos tanto del mal como del bien a nuestro alrededor, y a mi juicio, vivimos y nos movemos en un mundo desconocido, en un lugar en el que existen cavernas y sombras y habitantes del crepúsculo. Es posible que el hombre a veces pueda retroceder en la senda de la evolución, y creo que pervive una sabiduría atroz que aún no ha muerto. Arthur Machen. No hace muchas semanas, en la esquina de una calle del pueblo de Pascoag, Rhode Island, un peatón alto, robusto y de aspecto saludable dio mucho que hablar por culpa de su extraño comportamiento. Al parecer, había descendido la colina por el camino de Chepachet, y al llegar a la zona más espesa había torcido a la izquierda y tomado la calle principal, donde varios edificios modestos de oficinas dan cierta impresión de núcleo urbano. En ese lugar, y sin ningún tipo de provocación, comenzó a actuar de tan singular manera. Después de echar un extraño vistazo a la más alta de las construcciones que tenía delante, se puso a gritar de una forma histérica y aterradora, y luego inició una frenética carrera que se interrumpió al tropezar y caer en el cruce siguiente. Tras ser levantado y sacudido por otros peatones, se comprobó que estaba consciente, que no mostraba daños físicos y que parecía totalmente recuperado de su repentino ataque de nervios. Murmuró algunas disculpas avergonzadas acerca de la tensión que había estado soportando últimamente, y con la cabeza agachada y sin volver la vista atrás ni una sola vez, se encaminó de nuevo hacia la carretera de Chepachet hasta desaparecer de vista. Resultaba bastante extraño que aquel incidente le hubiera acontecido a un sujeto tan alto, robusto y corriente. Y aquella singularidad no disminuyó precisamente gracias a los comentarios de uno de los viandantes, que le había reconocido como el huésped de un conocido lechero de las afueras de Chepachet. Resultó ser un detective de la policía de Nueva York llamado Thomas F. Malone, el cual se encontraba entonces de baja laboral a causa de un tratamiento médico que se le estaba aplicando tras llevar a cabo un trabajo excepcionalmente difícil en un aterrador caso local en el que se había producido un accidente de dramáticas consecuencias.
Varios edificios de viejos ladrillos se habían derrumbado durante una redada en la que él había participado, y algo sucedió entre toda aquella mortandad, tanto relativa a los detenidos como a sus propios compañeros, que le había horrorizado particularmente. A resultas de ello, había desarrollado un miedo intenso y antinatural hacia todas las edificaciones que se parecieran, aunque tan solo fuera remotamente, a las que se habían desplomado. De manera que al final los especialistas en enfermedades cerebrales le prohibieron contemplar cualquier construcción parecida durante un periodo de tiempo indeterminado. Un cirujano de la policía, con familia en Chepachet, sugirió que aquella pintoresca aldea de casas de madera coloniales podría ser un lugar ideal para la recuperación mental del paciente, y allí se había retirado, prometiendo no aventurarse por las calles franqueadas de hileras de ladrillos de las grandes ciudades hasta que se lo permitiera el especialista de Woonsocket, con quien le habían puesto en contacto. Aquel paseo hasta Pascoag para comprar unas revistas había sido un error, y el paciente había pagado su desobediencia con un susto, varias magulladuras y algo de humillación. Esto era todo lo que sabían los chismosos de Chepachet y Pascoag, y eso era también lo que creían los especialistas más entendidos. Pero Malone, en un principio, había contado muchas más cosas a esos mismos especialistas, hasta que vio la incredulidad reflejada en sus rostros, y ya no quiso decir más. A partir de entonces, guardó silencio, y no les llevó la contraria cuando todos coincidieron en afirmar que la caída de ciertos edificios ruinosos en el sector de Red Hook, Brooklyn, y la consiguiente muerte de muchos valerosos oficiales había provocado su desequilibrio nervioso. Dijeron que había trabajado demasiado intentando limpiar aquellos antros de desorden y violencia. Algunos sucesos fueron realmente impactantes, y la inesperada tragedia había supuesto la gota que colmaba el vaso. Se trataba de una explicación muy sencilla que todos podían entender, y como Malone no era una persona simple, decidió que era mejor dejar las cosas así. Hablar a personas sin imaginación de un horror que escapa a toda experiencia humana, un horror agazapado en bloques de casas y ciudades leprosas y cancerígenas invadidas de una maldad procedente de antiguos mundos, habría sido como invitarles a que le encerrasen en una celda acolchada, en lugar de permitirle un descanso temporal. Y Malone era un hombre de gran sentido común, a pesar de todo su misticismo. Poseía esa lejana visión céltica para las cosas sobrenaturales y ocultas, y también un desarrollado instinto lógico para todo lo aparentemente desconocido, y a consecuencia de esa amalgama había conseguido llegar muy lejos en los 42 años de su vida, visitando lugares muy extraños para un sujeto educado en la Universidad de Dublín, que había nacido en una aldea georgiana próxima a Phoenix Park. Y ahora, mientras revivía todo lo que había visto, sentido y aprendido, Malone se alegraba de haber guardado en secreto algo que podía transformar a un intrépido luchador en un neurótico tembloroso, y a las viejas barriadas de ladrillos y a la marea de rostros cetrinos y astutos en una pesadilla de portentosa malignidad. No sería esta la primera vez que sus sentimientos quedarían sin una interpretación válida. Pues, ¿acaso su disposición a internarse en los abismos políglotas del mundo subterráneo de Nueva York no resultaba también un acto que escapaba a toda lógica razonable? ¿Qué sabía él de las antiguas brujerías y de las grotescas maravillas que unos ojos sensibles podían captar entre toda mezcolanza de un caldero venenoso donde bullía toda la escoria de épocas malsanas y se perpetuaban sus obscenos terrores? Había visto la infernal llama verde de un secreto prodigioso en aquel mare magnum farragoso,
y ambiguo de avidez exterior y de interna blasfemia, y se había reído en silencio cuando todos los neoyorquinos que conocía se mofaron de los experimentos que realizó en su trabajo policial. Habían actuado de una manera cínica y guasona, ridiculizando su fantástica persecución de los misterios insondables, y le habían asegurado que, en estos tiempos, Nueva York no era más que un antro de ordinariez y vulgaridad. Uno de ellos se había apostado una considerable suma de dinero, obviando incluso las conmovedoras noticias que habían aparecido en la Dublin Review, a que no sería capaz de escribir una narración medianamente interesante sobre la vida en los barrios bajos de Nueva York. Y ahora, al mirar hacia atrás, se percataba de la ironía cósmica que había justificado las palabras proféticas, demostrando secretamente el error de su frívolo significado. El miedo, al final se dio cuenta, no podía ser el protagonista de un relato, pues, como en el libro alemán citado por Poe, "Es last sich nicht lesen", no se deja leer. Para Malone, la sensación de un misterio latente en toda existencia siempre era algo muy cercano. Durante su juventud, siempre había percibido la belleza y el éxtasis que ocultan las cosas, y había sido poeta. Pero la escasez, el sufrimiento y el exilio le habían hecho volver la mirada hacia otros caminos más tenebrosos, y se había estremecido ante los atributos del mal que medraban en el mundo. La vida cotidiana se había convertido en un espejismo de sombras macabras, a veces grata y bullanguera, sin dejar ver su lado más repulsivo como en las mejores obras de Beardsley, y otras rebosantes de horrores insinuados entre las figuras y objetos más habituales, como en los dibujos más agudos y menos llamativos de Gustave Doré. A menudo consideraba misericordioso que la mayoría de las personas cultas se burlaran de los misteriosos más recónditos. De esta manera, observaba, si las mentes superiores entraran en pleno contacto con los secretos preservados por antiguos cultos inferiores, las anormalidades resultantes no solo harían zozobrar al mundo, sino que amenazarían la propia integridad del universo. Sin duda, todas estas reflexiones eran bastante morbosas, pero su lógica acerada y su marcado sentido del humor las apaciguaba hábilmente. Malone se sentía satisfecho de que sus creencias permanecieran como una especie de visiones apenas entrevistas y prohibidas, con las que luego podía cavilar despreocupadamente. La histeria vino después, cuando sus obligaciones le empujaron hacia un infierno de revelaciones demasiado precipitado e insidioso para poder huir de él. Llevaba algún tiempo destinado en la comisaría de Butler Street, en Brooklyn, cuando tuvo conocimiento del caso de Red Hook. Red Hook es un laberinto de híbrida miseria enclavado en la zona portuaria que se levanta frente a Governors Island, con sucias avenidas que suben desde los muelles hacia lo alto de la colina, una zona elevada donde las decadentes callejas de Clinton Street y Court Street discurren en dirección al ayuntamiento. La mayoría de sus edificios están hechos de ladrillo y datan de la segunda mitad del siglo XIX. Algunas callejuelas y travesías oscuras poseen ese antiguo y fascinante sabor que la literatura tradicional nos lleva a tachar de dickensiano. Su población es una amalgama miserable y enigmática: sirios, españoles, italianos y negros entremezclados entre sí, junto con bolsas de escandinavos y americanos que medran no muy lejos de los anteriores. Es una babel de ruidos e inmundicia que lanza gritos extraños en respuesta a las oleaginosas mareas que lamen los mugrientos espigones y a las monstruosas letanías que brotan de las sirenas portuarias. Tiempo atrás, aquel lugar resultaba mucho más bello,
cuando los marinos de ojos claros abundaban en las calles de abajo, y las casas más pomposas y bonitas se alzaban alrededor de la colina. Aún pueden descubrirse las reliquias de aquel antiguo esplendor en las esbeltas formas de los edificios, en la elegancia de las iglesias y en las reminiscencias de un arte propio que pervive en pequeños detalles diseminados aquí y allá. Un desgastado tramo de escaleras, una puerta maltrecha, una deteriorada pareja de esplendorosas columnas, o el fragmento de un espacio antaño verde provisto de una barandilla torcida y herrumbrosa. En general, las casas son unos bloques homogéneos, y en muchos lugares aún pueden verse las cúpulas perladas de ventanas que nos hablaban de los días en que las familias de los capitanes y armadores vigilaban el mar. En aquel laberinto de putrescencia material y espiritual, podía oírse blasfemar en un centenar de dialectos que azotaban los cielos. Hordas de merodeadores aullaban y cantaban por las callejuelas y travesías. Unas manos furtivas apagaban súbitamente las luces y corrían las cortinas. Unos rostros morenos y pecaminosos desaparecían tras las ventanas al ser sorprendidos por algún paseante. La policía es incapaz de imponer el orden y prefieren levantar barreras para proteger el mundo exterior de un posible contagio. El tintineo metálico de la ronda policial es respondido por una especie de silencio sepulcral, y los detenidos jamás se muestran muy comunicativos. Los delitos son tan variados como los dialectos locales, y abarcan desde el contrabando de ron, la entrada clandestina de emigrantes, todo tipo de depravaciones y vicios oscuros, hasta el asesinato y la mutilación en sus más terribles formas. El hecho de que estos delitos constatados no se produzcan con mayor frecuencia no es ninguna honra para el vecindario, a menos que el arte de la ocultación sea digno de honra. En Red Hook entra más gente de la que sale, al menos de la que sale por vía terrestre, y son precisamente los menos locuaces los más apegados a quedarse. En medio de esta situación, Malone descubrió un vago hedor poblado de secretos más espantosos que cualquier crimen denunciado por los vecinos y condenado por los sacerdotes y filántropos. Era consciente, gracias a la mezcla de imaginación y ciencia que imperaba en su mente, de que las personas que viven al margen de la ley tienden misteriosamente a repetir las pautas instintivas más tenebrosas de salvajismo primitivo en todos los actos y rituales de su vida cotidiana. También había observado a menudo, con un escalofrío de antropólogo, las columnas aullantes y blasfemas formadas por jóvenes de ojos turbios y rostros picados de viruela que desfilaban durante las horas más tenebrosas de la madrugada. Cualquiera podía ver aquellas procesiones de jóvenes a todas horas. A veces, al espiar desde alguna recóndita esquina, otras en los portales, tocando insólitas melodías con baratos instrumentos de música, totalmente narcotizados, absortos en diálogos indecentes alrededor de las mesas de una cafetería cercana al ayuntamiento, o murmurando entre los taxis desvencijados que paraban ante los pórticos recargados de algún vetusto caserón abandonado y ruinoso. Le espeluznaban y le atraían a un mismo tiempo, más de lo que osaba confesar a sus compañeros de trabajo, pues le parecía ver en ellos una especie de eslabón perdido, una secreta continuidad, una pauta diabólica, críptica y antigua que estaba más allá y por debajo de la sórdida masa de acontecimientos, hábitos y escontrijos anotados con un gran cuidado técnico por la policía. Sin duda se trataba, él lo sentía en su interior, de los herederos de una tradición salvaje y primigenia, los preservadores de unos ritos y ceremoniales envilecidos más viejos que la propia humanidad. Su coherencia y precisión así lo sugería,
y también una extraña sensación de orden que subyacía bajo la miserable patina de desorden. No en vano había leído tratados como Witch Cult in Western Europe, de la señorita Murray, y sabía que sus enseñanzas habían subsistido entre los campesinos, las sociedades secretas de nuestros días y ciertas reuniones orgiásticas y clandestinas que provenían de oscuras religiones anteriores al mundo ario, y que, en las leyendas populares, se las tildaba de misas negras o aquelarres. No tenía dudas acerca de la existencia presente de aquellos vestigios infernales de la magia asiático-turania y el culto a la fertilidad. Y a menudo se preguntaba si aquellos vestigios no serían en realidad mucho más tenebrosos y arcaicos de lo que se murmuraba en las leyendas. Fue el caso de Robert Sweedham el que metió de lleno a Malone en el corazón de los sucesos de Red Hook. Sweedham era un personaje solitario y culto que descendía de una antigua familia holandesa, que tenía los medios necesarios para vivir con total independencia y que moraba en la espaciosa y decadente mansión que su abuelo había construido en Flatbush, cuando la aldea no era más que un agradable conjunto de granjas coloniales erguidas alrededor de la iglesia reformada con su campanario, sus muros cubiertos de hiedra y su camposanto de cercas herrumbrosas y lápidas con nombres holandeses. En aquel solitario caserón de Martense Street, rodeado de un bosquecillo de venerables árboles, Sweedham había leído y meditado durante casi 6 décadas, exceptuando un periodo de tiempo, una generación atrás, durante el cual embarcó rumbo al viejo continente, permaneciendo allí completamente ignorado durante 8 años. No podía permitirse el lujo de contratar sirvientes y apenas admitía visitas que perturbasen su absoluta soledad. Evitaba las amistades más íntimas y recibía a sus escasos conocidos en una de las 3 habitaciones de la planta baja que él mismo se ocupaba de limpiar. Se trataba de una estancia enorme cuyas paredes estaban forradas de estanterías repletas de libros rancios, gruesos y de aspecto vagamente repugnante. El crecimiento posterior de la aldea y su absorción final por el distrito de Brooklyn no había significado nada para Sweedham, y también este había ido significando cada vez menos para el pueblo. Los más viejos del lugar aún le señalaban al pasar por la calle, pero para la mayoría de los jóvenes tan solo se trataba de un tipo raro, un viejo corpulento, de cabello canoso y despeinado, barba de varios días, chaqueta negra y reluciente, y bastón de empuñadura dorada, cuyo aspecto exterior tan solo provocaba una mirada divertida. Malone no lo conocía personalmente hasta que le llamaron para intervenir en el caso, pero había oído decir que era una verdadera autoridad en todo lo relacionado con las supersticiones medievales, y en una ocasión había intentado conseguir un estudio suyo, ya agotado, que versaba sobre la cábala y la leyenda de Fausto, y que su amigo había recitado de memoria. Sweedham se convirtió en un caso cuando sus lejanos parientes trataron de que los jueces se pronunciaran sobre su salud mental. Aquella actitud parecía muy precipitada para el mundo exterior, pero en realidad la tomaron después de una prolongada observación y muchas discusiones penosas. Se basaba en ciertos cambios que se habían producido en sus hábitos y su manera de hablar, en sus insólitas referencias a unas maravillas inminentes y en las inexplicables visitas que dedicaba a ciertos lugares de Brooklyn que cargaban con una pésima reputación. Con el pasar de los años, se había ido haciendo cada vez más descuidado, y ahora,
parecía un auténtico pordiosero. Sus conocidos, avergonzados, a veces le veían vagabundeando por las estaciones del metro o sentado en los bancos de los alrededores del ayuntamiento, charlando con grupos de extranjeros morenos y de ojos turbios. Cuando hablaba, era para mascullar cosas acerca de unos poderes ilimitados que casi tenía bajo control, y para repetir con una mirada de lascivia y conocimiento palabras o nombres místicos como Sephiroth, Asmodeo y Samael. Los jueces declararon que estaba consumiendo sus rentas y malgastando su capital en la adquisición de raros volúmenes importados de Londres y París y en el alquiler de un miserable sótano situado en el distrito de Red Hook, donde pasaba casi todas las noches recibiendo extrañas delegaciones de forasteros escandalosos y heterogéneos, y al parecer llevando a cabo cierta clase de actos ceremoniales al amparo de las verdosas cortinas que cubrían las ventanas. Los detectives contratados para seguirle informaron de haber oído extraños gritos y cánticos, y ruidos como de saltos que se producían en medio de aquellos ritos nocturnos, y se estremecían ante su peculiar éxtasis y abandono, a pesar de que estaban habituados a las orgías salvajes de aquel pecaminoso distrito. Sin embargo, cuando la noticia salió a la luz, Sweedham se las arregló para salvaguardar su libertad. Delante del juez, tuvo un comportamiento civilizado y razonable, y admitió sin reservas la conducta insólita y la extravagante forma de hablar en las que había caído a causa de su excesiva dedicación al estudio y a la investigación. Dijo que estaba embebido en el análisis de ciertos detalles de las tradiciones europeas que requerían un contacto muy estrecho con grupos de extranjeros, y la necesidad de conocer sus cánticos y danzas folclóricas. La acusación de que una sociedad secreta de los bajos fondos estaba haciendo mella en él, como apuntaban sus familiares, era totalmente absurda y demostraba lo poco que sabían de su persona y de su trabajo. Tras conseguir aplacar los ánimos gracias a sus serenas explicaciones, se le dejó marchar sin cargos, y los detectives contratados por los Sweedham, los Corlear y los Van Brunt fueron retirados muy a su pesar. Fue entonces cuando una alianza de inspectores federales y policías, Malone entre estos últimos, se hicieron cargo del caso. La policía había seguido con interés todo lo referente al asunto Sweedham, y en muchas ocasiones se les había requerido para ayudar a los detectives privados. Así se puso de manifiesto que los nuevos socios de Sweedham figuraban entre los más siniestros y depravados criminales que poblaban las tortuosas callejuelas de Red Hook, y que al menos una tercera parte de ellos eran ladrones habituales y reincidentes, borrachos y sujetos dedicados a la introducción de inmigrantes ilegales. En realidad, no resultaba exagerado afirmar que el círculo personal del viejo erudito coincidía casi a la perfección con la más peligrosa organización delictiva dedicada al tránsito de cierta escoria innombrable e inclasificable de asiáticos sabiamente expulsados de Ellis Island. En los abarrotados tugurios de Parker Place, que más tarde cambió de nombre, donde Sweedham tenía el sótano, se había formado una extraña colonia de sujetos ambiguos y de ojos rasgados que utilizaban el alfabeto árabe, pero que, al mismo tiempo, eran rechazados visiblemente por la gran mayoría de sirios que habitaban en Atlantic Avenue y sus aledaños. Todos podían haber sido deportados por carecer de documentación, pero los mecanismos legales funcionan con demasiada lentitud, y nadie quiere perturbar Red Hook, a no ser que la publicidad les obligue a ello. Esos sujetos acudían a una iglesia de piedra que estaba en ruinas, usada como pista de baile todos los miércoles, que alzaba sus contrafuertes góticos cerca de la zona más inmunda del barrio costero. En teoría, se trataba de una iglesia católica, pero los prelados de Brooklyn negaban toda categoría y autenticidad a aquel lugar,
y la policía no discrepaba con ellos tras escuchar el bullicio que surgía de ella por las noches. Malone a veces imaginaba oír, cuando la iglesia permanecía solitaria y a oscuras, las notas terribles y desentonadas de un órgano oculto en las profundidades de la tierra, y a todos los demás observadores les aterrorizaban los chillidos y el retumbar de los tambores que acompañaban sus servicios religiosos. Cuando se interrogó a Sweetham, este dijo que creía que el ritual era un vestigio del culto cristiano nestoriano mezclado con el chamanismo del Tíbet. La mayoría de aquellas gentes, según sus propias conjeturas, eran de origen mongólico, de algún lugar próximo o en el interior de Kurdistán, y Malone no pudo evitar el pensamiento de que el Kurdistán es el país de los yezidíes, los últimos supervivientes de los adoradores persas del diablo. Pero lo que realmente demostraron las investigaciones de Sweetham fue que estos sujetos clandestinos, recién llegados, acudían en masa a Red Hook, y que cada vez lo hacían en mayor número. Entraban gracias a algún acuerdo con las autoridades portuarias que los oficiales y la policía de aduanas no podían desenmascarar, y se desperdigaban por Parker Place, invadiendo rápidamente el distrito de la colina y siendo acogidos con una extraña camaradería por el resto de los variopintos vecinos del lugar. Sus figuras encorvadas y sus peculiares ojos rasgados, combinados grotescamente con las llamativas vestimentas americanas, aparecían cada vez más con mayor frecuencia entre los forajidos y maleantes que pululaban por el sector del ayuntamiento, hasta que al fin se juzgó prudente realizar un censo de todos ellos, así como investigar cuáles eran sus recursos y ocupaciones, y, si ello era posible, descubrir la manera de cercarles y entregárselos a las preceptivas autoridades de inmigración. Malone fue designado para esta tarea con el beneplácito de las fuerzas federales y municipales, y nada más comenzar su labor en Red Hook, se sintió suspendido al borde de un terror sin nombre, con la figura andrajosa y descuidada de Robert Sweetham como el principal enemigo y adversario. Los métodos de la policía son múltiples e ingeniosos. Malone, valiéndose de discretas excursiones, conversaciones calculadamente fortuitas, oportunos ofrecimientos de licor y acertados diálogos con los acobardados detenidos, se enteró de muchos detalles sueltos acerca de esa sociedad que había alcanzado un cariz tan amenazador. En realidad, los recién llegados eran kurdos, aunque hablaban un dialecto extraño y desconcertante para los filólogos. Los que trabajaban lo hacían mayoritariamente como cargadores de mercancías en los muelles, o de vendedores ambulantes sin licencia, aunque a menudo servían de camareros en los restaurantes griegos y atendían los kioscos de periódicos de las esquinas. La mayoría, sin embargo, carecía de un medio visible de subsistencia, y en consecuencia, este tenía que ver con las actividades delictivas de los bajos fondos, de las cuales el contrabando y el tráfico ilegal de alcohol eran las menos ignominiosas. Habían llegado en buques de vapor, seguramente alguna clase de carguero vagabundo, y habían sido desembarcados durante las noches sin luna en botes de remo que se deslizaban furtivamente por debajo de cierto muelle, siguiendo un canal escondido, hasta un secreto embarcadero subterráneo situado en el subsuelo de una casa. Malone no consiguió localizar el embarcadero, ni el canal ni la casa, ya que los recuerdos de sus informadores eran terriblemente confusos y el lenguaje que empleaban resultaba totalmente incomprensible hasta para los más hábiles intérpretes. Tampoco pudo obtener ningún dato relacionado con los motivos de esta inmigración ilegal y sistemática. Se mostraban reticentes a confesar sus lugares exactos de procedencia, y nunca bajaban la guardia cuando se les interrogaba por los nombres de los agentes que los habían ido a buscar para traerlos hasta aquí. En realidad,
manifestaron un espanto terrible cuando se les preguntó por los verdaderos motivos de su presencia en el lugar. Las asociaciones de delincuentes de otras razas se mostraron igual de taciturnos, y lo único que se les pudo sonsacar versaba acerca de un dios o gran sacerdote que les había prometido poderes inusitados y reinos que gobernar en una tierra extraña. La asistencia, tanto de los recién llegados como de los antiguos ampones, a las reuniones nocturnas estrechamente vigiladas de Swidam era muy regular, y la policía no tardó en darse cuenta de que el viejo misántropo había alquilado pisos adicionales para acomodar a aquellos huéspedes que conocían sus consignas. Al final, adquirió 3 bloques completos de pisos en los que albergaba de manera permanente a muchos de estos misteriosos compañeros. Ahora apenas pasaba por su mansión de Flatbush, a donde solo iba para tomar o devolver algún libro, y su rostro y modales habían alcanzado un grado espantoso de salvajismo. Malone le interrogó 2 veces, pero en ambos casos fue rechazado con brusquedad. Dijo que no sabía absolutamente nada sobre conspiraciones o movimientos secretos, y que no tenía ni la más mínima idea de cómo se las habían ingeniado los kurdos para entrar ilegalmente, ni cuáles eran sus pretensiones. Su labor consistía en el estudio sosegado del folclore de todos los inmigrantes del distrito, asunto en el que la policía no podía entrometerse sin incurrir en la ilegalidad. Malone expresó su admiración por el antiguo tratado de Swidam acerca de la cábala y de otros mitos, pero el anciano apenas se apaciguó momentáneamente. Se sentía acosado, y despidió a su visitante sin más contemplaciones. Malone se retiró disgustado y atendió a otros canales de información. Jamás sabremos lo que Malone podría haber descubierto de trabajar con mayor continuidad en el caso, pero un estúpido conflicto entre las autoridades federales y las municipales hizo que se suspendiera la investigación durante varios meses, en el curso de los cuales el inspector estuvo ocupado en otros menesteres. Mas no perdió el interés en ningún momento, ni se sintió menos asombrado ante lo que le estaba empezando a ocurrir a Robert Swidam. Coincidiendo con una ola de secuestros y desapariciones que conmocionó Nueva York, el desastrado erudito empezó a experimentar una metamorfosis tan sorprendente como absurda. Fue visto un día por los alrededores del ayuntamiento con el rostro afeitado, los cabellos arreglados y un traje elegante y resplandeciente. A partir de entonces, día tras día, se observaba una extraña mejoría en su aspecto. No dejaba de mostrar una actitud melindrosa. Su mirada era ahora más penetrante, y hablaba con suma nitidez. Poco a poco empezó a perder la corpulencia que durante tanto tiempo había deformado su cuerpo. Ahora resultaba normal que se le atribuyera menos edad de la que en realidad tenía. Adquirió gran agilidad con sus movimientos y una solidez en el porte que cuadraba con su nuevo estilo de vida. Y sus cabellos empezaron a oscurecerse de una manera insólita, aunque no parecía ser gracias al tinte. Con el paso del tiempo, su vestimenta se hizo cada vez menos conservadora. Y por último pasmó a sus nuevos amigos al renovar y cambiar toda la decoración de su mansión de Flatbush, la cual inauguró con una serie de recepciones a las que invitó a cuantas amistades pudo recordar, dispensando un trato especialmente cariñoso a los familiares perdonados que hacía tan poco habían intentado mandarle al asilo. Algunos asistieron por simple curiosidad, otros por obligación, pero todos se sintieron súbitamente cautivados ante la gracia y los buenos modales del antiguo ermitaño. Este explicó que había dado por terminada la mayor parte de la tarea que se había impuesto, y que acababa de heredar cierta propiedad de un amigo europeo semiolvidado, por lo que pensaba pasar el resto de sus días en una segunda y renovada juventud que el desahogo económico, los cuidados corporales y una dieta adecuada habían hecho posible. Cada vez se le veía menos por Red Hook, y cada vez se movía más entre los miembros de la alta sociedad en la que había nacido.
La policía observó una tendencia de los delincuentes a reunirse ahora en la pétrea y vieja iglesia salón de baile, en lugar de acudir a la planta baja de la Parker Place. Aunque tanto este como sus recientes anexos aún bullían de una vida repugnante. Y entonces se produjeron dos incidentes bastante inconexos entre sí, aunque de un enorme interés para el caso, tal y como Malone lo concebía. Uno fue la discreta nota que apareció en el Eagle acerca del compromiso entre Robert Sweedham y la señorita Cornelia Gerritsen de Bayside, una joven de excelente posición y lejano parentesco con su anciano prometido. El otro fue una redada efectuada por la policía local en la iglesia salón de baile, después de que alguien informara de haber visto la cara de un niño secuestrado asomada durante unos segundos a una de las ventanas de la parte baja. Malone intervino en aquella redada y examinó el interior del local con sumo cuidado. No descubrieron absolutamente nada. En realidad, el edificio estaba desierto cuando llegaron, pero su sensibilidad céltica se sintió vagamente turbada por lo que vio dentro. Había unos tableros con groseras pinturas que no le agradaron. Unos tableros que representaban rostros sagrados en actitudes sardónicas y mundanas, adoptando a veces gestos depravados que incluso resultaban ofensivos para alguien vulgar y sin decoro. Tampoco le gustó la inscripción griega que había en la pared, justo encima del púlpito. Se trataba de un antiguo encantamiento con el que ya se había tropezado en sus tiempos de estudiante en Dublín y que, una vez traducido, rezaba literalmente: Oh, amiga y compañera de la noche, tú que regocijas en el ladrido de los perros y en la sangre derramada, tú que vagas en medio de las sombras, entre las tumbas, que anhelas la sangre y traes el terror a los mortales. Gorgona, Mormo, luna de 1000 caras, sé condescendiente con nuestros sacrificios. Se estremeció al leerlo y recordó vagamente las notas desafinadas y débiles del órgano que imaginó haber escuchado ciertas noches sonando desde el subsuelo de la iglesia. Volvió a estremecerse de nuevo al observar el óxido en el borde de un cuenco metálico que había sobre el altar. Y se detuvo nervioso cuando detectó un tufo hediondo que procedía de algún lugar cercano. El recuerdo de las notas de aquel órgano le obsesionaba, y examinó el sótano con especial atención antes de abandonar la iglesia. Odiaba ese lugar. Sin embargo, ¿qué otra cosa podían ser aquellas pinturas e inscripciones blasfemas, sino simples groserías perpetradas por personas ignorantes? Hacia la fecha designada para la boda de Sweedham, la epidemia de secuestros se había convertido en un escándalo que llenaba los periódicos. La mayoría de las víctimas eran niños de la clase social más baja, pero el progresivo número de desapariciones había hecho surgir un sentimiento de furia salvaje. Los diarios demandaban la intervención de la policía, y una vez más la comisaría de Butler Street envió a sus hombres a Red Hook en busca de pistas. Malone estaba feliz de volver al trabajo y se sintió muy orgulloso de participar en una de las redadas a los edificios que Sweedham poseía en Parker Place. Aún así, no se encontró a ninguno de los niños desaparecidos, a pesar de los rumores que circulaban acerca de unos gritos que se oían habitualmente, y a pesar de haberse encontrado en el patio una venda ensangrentada. Pero las pinturas y grotescas inscripciones que inundaban las paredes desnudas de la mayoría de las habitaciones y el primitivo laboratorio químico del ático
resultaron pruebas suficientes para convencer al inspector de que estaba en la pista de algo espeluznante. Las pinturas eran verdaderamente atroces, monstruos terribles de todos los tamaños y aspectos, y parodias humanas imposibles de describir. Las inscripciones estaban en rojo, en caracteres árabes, griegos, latinos y hebreos. Malone apenas pudo leerlos, pero lo que consiguió descifrar resultaba por sí solo suficientemente portentoso y cabalístico. Una de las frases, que se repetía con frecuencia en una especie de griego hebraizado del periodo helenístico, sugería las más terribles evocaciones al demonio de la decadencia alejandrina. Hel, Elohim, Shofer, Emmambel, Sabaoth, Agla. Tetragrammaton, Agiro, Oteo, Iskiro, Atánato, Jehová, Ba, Adonai, Shaddai, Homopsion, Mesías, Esquerejeye. Por todas partes aparecían círculos y pentagramas que hablaban sin lugar a dudas de las extrañas creencias y ambiciones de aquellos que moraban allí de tan miserable manera. Sin embargo, fue en el sótano donde encontró lo más insólito de todo: un montón de genuinos lingotes de oro, cubiertos cuidadosamente por una vasta tela de saco, que llevaban impresos en uno de los lados los mismos terribles jeroglíficos que adornaban las paredes. Durante la redada, la policía apenas encontró una leve resistencia pasiva por parte de los estrábicos orientales que surgían en enjambres de todas las puertas. Al no descubrir otra cosa de mayor relevancia, tuvieron que dejar todo tal y como estaba. Sin embargo, el comisario del distrito escribió una nota a Sweedham en la que le aconsejaba que vigilara estrechamente los movimientos de sus inquilinos y protegidos, en vista del creciente clamor popular. En junio tuvo lugar la boda, acontecimiento que causó una enorme conmoción. En Flatbush reinaba el júbilo hacia las 12 del mediodía, y los automóviles engalanados ocupaban las calles cercanas a la vieja iglesia holandesa, donde se había instalado un toldo que iba desde la puerta hasta la calzada. Ningún evento local superó los esponsales Sweedham-Gerritsen en tono y categoría, y el grupo que escoltó a los novios hasta Cunard Pier fue, si no el más elegante, al menos sí representaba una sólida página de la alta sociedad. A las 5 en punto se produjeron las despedidas, y el impresionante transatlántico se despegó del espigado muelle, giró lentamente la proa hacia el mar, soltó amarras y se deslizó sobre las anchas aguas en pos de las maravillas del viejo mundo. Al anochecer se despejó la cubierta y los pasajeros rezagados pudieron contemplar las estrellas que parpadeaban por encima de un impoluto océano. No se sabe si fue el extraño carguero que entró en escena o el grito lo primero que llamó la atención de los presentes. Seguramente fueron ambas cosas a la vez, aunque de nada sirve hacer conjeturas.
El grito procedía del camarote de Suydam, y el marinero que derribó la puerta quizá podría haber contado algunos detalles espeluznantes de no ser porque se volvió completamente loco en ese mismo instante. El caso es que empezó a gritar aún más fuerte que las propias víctimas, y luego echó a correr riendo como un demente por las cubiertas del buque hasta que le cogieron y le encadenaron. El médico de a bordo, que entró en el camarote y encendió las luces unos momentos después, no se volvió majareta, pero tampoco relató a nadie lo que acababa de ver hasta pasado un tiempo, cuando entablé correspondencia con Malone en Chepachet. Se trataba de un asesinato por estrangulación, pero no hace falta decir que las marcas que aparecieron en el cuello de la señora Suydam no pertenecían a las manos de su esposo ni de ningún otro ser humano, y que los símbolos en caracteres rojos que oscilaron durante unos instantes sobre el blanco mamparo, grabados a fuego en la memoria, parecía corresponderse nada menos que con las espeluznantes letras caldeas que formaban la palabra Lilith. Todo esto no resulta una prueba concluyente, ya que desaparecieron enseguida. En cuanto a Suydam, al menos se consiguió evitar que nadie entrara en su camarote hasta saber a qué atenerse. El médico ha asegurado de manera determinante a Malone que no llegó a ver eso. Justo antes de que encendiera las luces, se percató de una extraña fosforescencia que manaba de la portilla abierta, y durante un rato pareció resonar un eco exterior en mitad de la noche que sugería algo así como una risita ahogada y diabólica, aunque sus ojos no pudieron distinguir nada concreto. Como prueba, el doctor se acoge al hecho de que aún conserva su cordura. Luego, el extraño carguero acaparó la atención de todo el mundo. Un bote fue arriado, y una horda de rufianes insolentes de piel morena, vestidos con uniforme de oficial, invadieron la cubierta del buque de la Cunard, que en esos momentos estaba parado. Exigían que se les entregara a Suydam en persona, o su cadáver si había muerto. Sabían que se hallaba a bordo y estaban convencidos, por ciertas razones ocultas, de que iba a morir. El puente de mando era casi un pandemonium, y durante unos momentos, entre el informe del médico sobre lo hallado en el camarote y las peticiones de los hombres del barco, ni el más juicioso y osado de los tripulantes supo qué hacer. De pronto, el líder de los marineros extranjeros, un árabe de labios desagradablemente negros, sacó un trozo de papel sucio y arrugado y se lo tendió al capitán. Estaba firmado por Robert Suydam y contenía este insólito mensaje: En caso de que sufra un súbito e inexplicable accidente, o de que se produzca mi fallecimiento, ruego que mi cuerpo sea confiado sin mayores requerimientos al portador de esta nota y a sus acompañantes. Para mí, y también quizá para usted, todo depende del ineludible cumplimiento de esta petición. Las explicaciones llegarán más tarde. No me falle ahora. Robert Suydam. El capitán y el doctor se miraron el uno al otro, y este último susurró algo al primero. Finalmente asintieron con un gesto de impotencia y abrieron la marcha en dirección al camarote de Suydam. El médico obligó al capitán a que desviara la mirada al abrir la puerta y dejar paso a los extraños marineros, y no se atrevió casi ni a respirar hasta que salieron con su cargamento, tras permanecer largo rato preparándolo. Lo habían envuelto con las sábanas de la litera,
y el médico estaba muy satisfecho de que no se destacara demasiado su silueta. Los hombres se las arreglaron de alguna manera para bajar el bulto por un costado hasta la cubierta de su propio carguero sin que el cuerpo quedara al descubierto. El barco de la Cunard reemprendió la marcha, y el médico y el encargado de pompas fúnebres de a bordo fueron al camarote de Suidam para prestar los últimos servicios. El doctor se vio de nuevo obligado a guardar silencio, aun incurriendo en falsedades, ante el terrible hecho que había tenido lugar. Cuando el encargado de pompas fúnebres le preguntó por qué había extraído toda la sangre del cuerpo de la señora Suidam, evitó decir que no había sido obra suya, ni señaló los espacios vacíos que había entre las botellas de la estantería, ni mencionó el olor del lavabo que revelaba la precipitación con la que se había vaciado el contenido original de las botellas. Los bolsillos de aquellos hombres, si en verdad se trataba de hombres, abultaban mucho más en el momento de abandonar el barco que antes de abordarlo. 2 horas más tarde, el mundo ya conocía por la radio todo cuanto se debía saber de aquel horrible asunto. Esa misma tarde de junio, sin tener ninguna noticia de lo que había acontecido en el mar, Malone se hallaba desesperadamente ocupado por las callejuelas de Red Hook. Una súbita conmoción parecía haber hecho mella en el distrito, y como advertidos por un rumor oculto de un hecho singular, los ciudadanos se concentraron alrededor de la iglesia salón de baile y de las casas cercanas a Parker Place. Acababan de desaparecer 3 niños, noruegos de ojos azules que vivían en las calles próximas a Gowanus, y corrió la voz de que se estaba congregando una muchedumbre compuesta por los robustos vikingos de aquel sector. Malone llevaba semanas aconsejando a sus colegas la realización de una limpieza general. Al fin, acuciados por hechos más evidentes al sentido común que las simples conjeturas de un soñador dublinés, accedieron a asestar el golpe definitivo. El desasosiego y la amenaza de aquella tarde fue un factor decisivo, y hacia la medianoche una partida de agentes, reclutados en 3 comisarías distintas, se desplazaron en dirección a Parker Place y aledaños. Derribaron puertas, arrestaron a todos los que no pudieron escapar y abrieron las habitaciones iluminadas con velas, por donde brotaron hordas inconcebibles de extranjeros mestizos embutidos en túnicas extravagantes, mitras y demás emblemas indescriptibles. Mucho fue lo que se perdió durante la refriega, ya que arrojaron apresuradamente todos los objetos que pudieron al interior de unos pozos insospechados, de los que surgía un hedor que intentaban disimular quemando incienso. Pero había manchas de sangre por todas partes, y Malone se estremeció al ver un altar, o pebetero, del que aún salía humo. Le hubiera gustado estar en varios sitios a la vez, y no se decidió a inspeccionar el sótano de Suidam hasta que un comisionado le dijo que la desmoronada iglesia salón de baile se hallaba completamente vacía. Pensó que en aquel piso quizá hubiera alguna pista sobre el culto, del cual el erudito de lo prohibido se había convertido en indudable líder espiritual, y registró con verdaderas ansias las mohosas habitaciones, percibiendo su débil olor a osario y examinando los curiosos libros, instrumentos, lingotes de oro y botellas con tapón de cristal que estaban esparcidas de cualquier manera por todas partes. Una vez se le cruzó entre las piernas un gato esmirriado de color blanco y negro,
haciéndole tropezar y consiguiendo que volcara una cubeta que estaba medio llena de un líquido rojizo. El susto fue tremendo, y Malone aún no sabe a ciencia cierta qué es lo que vio en realidad, pero todavía aparece en sus sueños, con ciertas alteraciones peculiares y monstruosas. Ese mismo gato que se escabulle. Luego, llegó hasta la puerta del sótano y se puso a buscar algo con que derribarla. Al lado había un pesado taburete, y su recio asiento fue más que suficiente para romper los vetustos tableros. Se abrió una abertura que fue ensanchándose poco a poco, y la puerta cedió de golpe, pero cedió desde el otro lado, de donde brotó una aullante ráfaga de viento helado que hedía con la pestilencia de un pozo sin fondo, el cual adquirió una fuerza de succión que no era humana ni divina, y que se enroscó como algo vivo alrededor del paralizado detective, arrastrándole por la abertura y llevándole a insondables espacios poblados de susurros, gemidos y burlescas carcajadas. Por supuesto, se trataba de un sueño. Todos los especialistas se lo han asegurado, y él no puede probar lo contrario. En realidad, preferiría que fuese así. De esa manera, la visión de las vetustas barriadas de ladrillo y de los rostros foráneos y aceitunados no devorarían su alma con tanta vehemencia. Pero en aquellos momentos todo resultaba espantosamente real, y nada puede borrar el recuerdo de aquellas criptas tenebrosas, de aquellas arcadas titánicas, de aquellas diabólicas figuras a medio formar que daban gigantescas zancadas en silencio, llevando consigo los despojos aún vivos de unas criaturas que aullaban clemencia o reían enloquecidas. El aroma del incienso y de la corrupción se mezclaba en nauseabundo concierto, y el aire negro bullía con la vida de unos bultos informes y casi invisibles pertenecientes a seres elementales provistos de ojos. En alguna parte, un agua oscura y legamosa chapoteaba sobre los espigones de ónice, y en una ocasión se escuchó el tintineo estremecido de unas campanillas estridentes que saludaban las risotadas demenciales de una cosa fosforescente y desnuda que nadó hasta la orilla. Salió del agua y se encaramó a lo alto de un pedestal tallado en oro que había en el fondo, quedando finalmente en cuclillas sobre él. Unas avenidas de noche eterna parecían irradiar en todas direcciones, y cualquiera podía pensar que se encontraba en el núcleo de una enfermedad contagiosa destinada a contaminar y engullir ciudades enteras, y a sepultar a las naciones bajo una fetidez de híbrida pestilencia. El pecado cósmico había hecho presa en ese lugar, y animado por unos ritos sacrílegos, había iniciado la marcha burlona y mortal que iba a descomponernos a todos en unas fungosidades amorfas demasiado espantosas para ser cobijadas en la tumba. Aquí tenía Satán su corte babilónica, y con la sangre de niños inmaculados la fosforescente Lilith lavaba sus leprosas extremidades. Los íncubos y los súcubos aullaban sus cánticos de alabanza a Hécate, y unos acéfalos becerros luna mugían a la Magna Mater. Las cabras brincaban al son de unos pífanos malditos, y los egippanes perseguían sin tregua a unos faunos deformes que saltaban entre rocas con forma de sapos hinchados. No faltaban Moloch ni Astaroth,
pues en esta quinta esencia de toda condenación habían quedado suprimidos los límites de la consciencia, y la fantasía del hombre quedaba abierta a las visiones de los lugares más horribles y de las dimensiones prohibidas que el mal pudiera moldear. El mundo y la naturaleza estaban desamparados ante tales asaltos de los abismos desencadenados de la noche, y ningún signo ni oración era capaz de contener la desbordante riada de horror que se había desencadenado cuando el sabio que tenía una llave maldita había tropezado con una horda en posesión de un arca sellada y repleta hasta el borde de un saber diabólico transmitido generación tras generación. De repente, un rayo de luz física hizo desaparecer todas estas fantasmagorías, y Malone escuchó el batir de unos remos entre las criaturas blasfemas que debían estar muertas. Apareció un bote con un farol colgado en la proa, deslizándose rápidamente hacia una argolla de hierro que sobresalía de entre las legamosas piedras del embarcadero, y vomitó varios hombres cetrinos cargados con un largo bulto envuelto en una sábana. Se lo llevaron a la criatura fosforescente y desnuda que estaba en cuclillas sobre el pedestal tallado en oro, y ésta lanzó una risita y manoseó el envoltorio. Luego quitaron la sábana y pusieron de pie, delante del pedestal, el cuerpo gangrenoso de un anciano corpulento de barba incipiente y cabellos canos y despeinados. La criatura fosforescente volvió a reír, y los hombres sacaron unas botellas de los bolsillos y le ungieron los pies con un líquido rojizo, al mismo tiempo que le entregaban los recipientes para que bebiese su contenido. De repente, desde una avenida abovedada que se perdía en el infinito, llegaron las vibraciones y jadeos infernales de un órgano blasfemo, sofocando con sus bajos sardónicos y cascados aquellas risas infernales. Entonces todas las entidades que allí había quedaron como petrificadas, y se agruparon hasta formar una procesión ceremonial, una horda de pesadilla que se alejó en pos de la música: cabras, sátiros y egippanes, íncubos, súcubos y lemures, sapos contrahechos e informes espíritus elementales, criaturas con cara de perro que aúllan en la oscuridad, y otras silenciosas que andan contoneándose, guiados todos por la abominable criatura fosforescente y desnuda que había permanecido en cuclillas sobre el pedestal tallado en oro, y que ahora caminaba insolente portando en sus brazos el cadáver de ojos vidriosos de aquel anciano corpulento. Los extraños hombres cetrinos danzaban a su espalda, y toda la cabalgata brincaba y saltaba con furia dionisíaca. Malone dio unos cuantos pasos tambaleantes detrás de ellos, confundido y trastornado, sin saber si se encontraba en este mundo o en otro. Luego dio media vuelta, trastabilló y se derrumbó sobre la piedra fría y húmeda, jadeante y tembloroso, mientras el órgano diabólico seguía emitiendo sus notas cascadas, y los aullidos, el retumbar de los tambores y el tintineo de la demente cabalgata se hacían cada vez más débiles. Fue consciente de unos cánticos terroríficos y de unos espeluznantes graznidos que se evaporaban en la lejanía. De vez en cuando captaba un gemido o llanto impregnado de devoción que llegaba desde la tenebrosa avenida, hasta que al fin surgió la terrible invocación griega, cuyo texto había leído encima del púlpito de aquella iglesia salón de baile.
amiga y compañera de la noche. Tú que te regocijas en el ladrido de los perros y en la sangre derramada. Tú que vagas en medio de las sombras entre las tumbas, que anhelas la sangre y traes el terror a los mortales. Gorgona, Mormo, luna de 1000 caras, sé condescendiente con nuestros sacrificios. Al finalizar el cántico, se produjo un griterío generalizado y unos ruidos sibilantes casi lograron ahogar las notas cascadas y bajas del órgano desafinado. Luego surgió un bufido de una multitud de gargantas y una babel de ladridos y palabras lastimeras. Lilith, gran Lilith, he aquí el novio. Más gritos, una algarabía exultante y el ruido seco de pisadas de una figura que corría. Los pasos se acercaron y Malone se incorporó, apoyándose en el codo para mirar. La luminosidad de la cripta, que había ido disminuyendo, aumentó ahora débilmente, y en esa claridad diabólica apareció la forma indeterminada de alguien que ya no podía huir, ni sentir ni respirar. El cuerpo gangrenoso de ojos vidriosos del corpulento anciano, que ya no necesitaba ser sostenido, sino que estaba animado por alguna brujería infernal llevada a cabo en el rito que acababa de finalizar. Tras él corría la entidad desnuda, alborozada y fosforescente del pedestal tallado en oro, y aún más atrás resollaban los hombres cetrinos y toda la espeluznante cabalgata dotada de una vida nauseabunda. El cadáver iba sacando ventaja a sus perseguidores y parecía correr con un propósito determinado, forzando cada uno de sus músculos putrefactos en pos del dorado pedestal, cuya sacrílega importancia al parecer era inmensa. Enseguida alcanzó su meta, mientras la multitud que lo seguía continuó su frenética carrera. Pero llegaron demasiado tarde, ya que el cuerpo de ojos desorbitados, que en otro tiempo había pertenecido a Robert Sweetham, había logrado su objetivo y el triunfo final gracias a un último impulso que le desgarró los tendones y provocó el desmembramiento de su cuerpo putrefacto, que fue a caer sobre el suelo en un estado de gelatinosa descomposición. El esfuerzo había sido tremendo, pero no le falló el ímpetu hasta el final, y mientras se desplomaba convertido en una costra de lodosa corrupción, el pedestal que acababa de empujar cabeceó, se ladeó y finalmente se desmoronó de su base de ónice, yendo a caer en las aguas espesas que había debajo, y despidiendo un último destello dorado antes de hundirse pesadamente en los inimaginables abismos del Tártaro inferior. En ese mismo instante se disipó igualmente la terrorífica escena ante los ojos de Malone, y el policía perdió el conocimiento en mitad de un estallido atronador que pareció borrar todo aquel universo maligno. El sueño de Malone
experimentado en su totalidad antes de enterarse de la muerte de Sweedam y de su posterior traslado en mar, se vio complementado por ciertos extraños incidentes reales relacionados con el caso, aunque ello no sea motivo para que nadie lo crea. Los 3 vetustos edificios de Parker Place, sin duda corroídos por la decadencia desde hacía tiempo, se desplomaron sin un motivo aparente mientras aún se hallaba dentro la mitad de los policías y casi todos los detenidos. Estos últimos murieron de forma instantánea. Solo los que estaban en los sótanos y bodegas consiguieron salvarse. Y Malone tuvo mucha suerte de encontrarse en las profundidades de la casa de Sweedam. Pues efectivamente estaba allí, hecho que nadie se atrevería a negar. Le encontraron inconsciente al borde de un estanque de aguas tenebrosas, tendido cerca de un grotesco revoltijo de huesos y carne en descomposición, que más tarde los análisis dentales identificaron como el cadáver de Sweedam. El asunto estaba claro, pues hasta allí llegaba el canal subterráneo que utilizaban los contrabandistas, el mismo que habían seguido los hombres encargados de trasladar el cuerpo de Sweedam desde el transatlántico. A estos no se les llegó a encontrar nunca, o al menos no se les pudo identificar, pero el médico de a bordo no le convencen las interpretaciones simplistas de la policía. Sweedam era, con total seguridad, el cabecilla de una vasta empresa dedicada al tráfico de inmigrantes, ya que el canal que llegaba hasta su casa no era más que otra galería entre la numerosa red de túneles de la vecindad. Existía un canal que iba desde su casa hasta una cripta situada bajo la iglesia salón de baile, que solo era accesible desde un estrecho pasadizo que se abría en la pared norte de la iglesia, y en donde se descubrieron ciertas cosas terribles y singulares. Allí estaba el órgano destartalado, así como una inmensa capilla abovedada con bancos de madera y un altar insólitamente engalanado. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas celdas alineadas, y en 17 de ellas, resulta espeluznante relatarlo, encontraron unos prisioneros encadenados e indefensos que se hallaban en un estado de completa idiotez, incluyendo 4 madres con sus respectivos bebés de un aspecto inquietantemente extraño. Dichos niños murieron tan pronto como fueron expuestos a la luz, circunstancia que los médicos calificaron de misericordiosa. Aparte de Malone, ninguno de los que lo examinaron recordó la sombría pregunta del viejo del río. «Ansint unquam daimones incubi et succubae, et annex tali congressu proles nascia queat». Antes de sellar los canales, procedieron a drenarlos en su totalidad, extrayendo una enorme cantidad de huesos de todos los tamaños, aserrados y triturados. Era evidente que al final se había dado con la raíz de la epidemia de secuestros, aunque tan solo 2 de los detenidos que habían sobrevivido pudieron ser acusados legalmente. Dichos hombres se hallan ahora en prisión, ya que no se ha podido demostrar de manera contundente su participación en los asesinatos. El trono, o pedestal tallado en oro, y al que con tanta asiduidad se refería Malone como un objeto de gran importancia cabalística, jamás salió a la luz, aunque se comprobó que en la parte del canal que estaba por debajo de la casa de Sweedam, las aguas eran tan profundas que resultaba imposible drenarlas. Cegaron aquel pozo con cemento al construir los sótanos de los modernos edificios, pero Malone reflexiona con frecuencia acerca de lo que hay debajo. La policía, satisfecha de haber desarticulado una peligrosa banda de siniestros traficantes de emigrados, dejaron a los kurdos restantes en manos de las autoridades federales, descubriéndose, aún antes de ser deportados, que pertenecían a la secta yizadí de los adoradores del diablo.
El carguero pirata y su tripulación siguen siendo un misterio absoluto, aunque los policías más cínicos están dispuestos una vez más a combatir el contrabando de alcohol y el tráfico de personas. Malone considera que estos policías dan muestras de una lamentable falta de perspectiva y poca capacidad de asombro ante la multiplicidad de detalles inexplicados y la sugestiva penumbra del caso, aunque también resulta igual de crítico con los periódicos, que tan solo vieron un asunto morboso y sensacionalista, y se recrearon en los sádicos cultos menores, cuando podían haber sacado a la luz un espanto que procedía del mismísimo corazón del universo. Pero se siente feliz en su retiro de Chepachet, tranquilizando su sistema nervioso y rezando para que el tiempo pueda ir trasladando paulatinamente su terrible experiencia desde la región de la realidad presente al de la pintoresca y mítica lejanía. Robert Sweedham yace junto a su esposa en el cementerio de Greenwood. No hubo funerales por aquellos huesos extrañamente recuperados, y sus familiares agradecen el rápido olvido que ha caído sobre el caso. Desde luego, jamás pudo demostrarse legalmente algo más que una simple conexión erudita entre él y los horrores acaecidos en Red Hook, ya que su muerte impidió que se le practicara el interrogatorio al que se habría visto condenado. Tampoco se habla mucho de su fallecimiento, y los Sweedham confían en que la posteridad le recuerde como el sencillo y afable ermitaño que se dedicaba al inofensivo estudio de la magia y el folclore. En cuanto a Red Hook, sigue como siempre. Sweedham apareció y desapareció. Llegó el terror y más tarde se disipó. Pero el espíritu maligno de la oscuridad y la miseria aún late entre los mestizos que pueblan los viejos bloques de ladrillo. Y las bandas de camorristas siguen desfilando sin destino delante de las ventanas donde aparecen y desaparecen incontables luces y rostros contrahechos. El horror del pasado más arcaico es una hidra de 1000 cabezas, y los cultos de las tinieblas hunden sus raíces en pecados más profundos que el pozo de Demócrito. El alma de la bestia es omnipresente e invencible, y las legiones de ojos turbios y rostros jóvenes picados de viruela de Red Hook aún entonan sus cánticos y maldicen y aúllan mientras desfilan de abismo en abismo, sin que nadie sepa de dónde vienen ni a dónde van, empujados por las leyes ciegas de la biología que nunca han sido capaces de comprender. Igual que en el pasado, sigue entrando más gente en Red Hook de la que finalmente sale, y vuelven a correr rumores sobre nuevos canales subterráneos que se deslizan por debajo de ciertos lugares en los que se trafica con alcohol y con otras cosas menos confesables. La iglesia salón de baile es casi siempre ahora un verdadero salón de baile, aunque han empezado a verse extraños rostros asomados a las ventanas durante la noche. Recientemente, un policía expresó su convencimiento de que la cripta sellada se había vuelto a excavar, y por motivos que no resultaban en absoluto claros. ¿Quiénes somos nosotros para combatir ponzoñas más arcaicas que la historia y la humanidad? Los simios danzaban en Asia entre esos horrores, y el cáncer medra y se extiende al abrigo de los seres furtivos que se ocultan en aquellas hileras de ladrillos descompuestos. Malone no se echa a temblar sin motivo, pues incluso el otro día un oficial escuchó accidentalmente a una vieja bruja de tez oscura que enseñaba a un chiquillo una salmodia susurrada bajo la sombra de un patio. Prestó atención, aunque le resultaba muy extraño que ella se la repitiese una y otra vez. Una y
otra vez. Oh, amiga y compañera de la noche, tú que te regocijas en el ladrido de los perros y en la sangre derramada, tú que vagas en medio de las sombras entre las tumbas, que anhelas la sangre y traes el terror a las mortales. Gorgona, Mormo, luna de 1000 caras, sé condescendiente con nuestros sacrificios.